A continuación vamos a ver el capítulo 2 titulado Ley de Gauss y vamos a ver las subsecciones carga y flujo eléctrico y cálculo del flujo eléctrico. Hasta ahora básicamente nos hemos planteado la pregunta, dada una distribución de carga o una carga puntual, ¿cuál es el campo eléctrico que ésta produce en algún punto? En este capítulo básicamente nos preguntaremos la pregunta inversa. Si conocemos el patrón de campo eléctrico en una región del espacio, ¿podemos deducir la distribución de carga de esa región o la carga en esa región? Bueno, para esto básicamente lo que vamos a hacer es considerar que tenemos una superficie vacía independientemente de la forma de esta superficie. Consideremos básicamente que tenemos una caja, pero esta caja es permeable al campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico puede atravesar básicamente esta caja. ¿Sí? Entonces, en cualquier punto el campo eléctrico podría atravesarla. La pregunta es, ¿cómo podemos determinar cuánta carga eléctrica, si es que la hay, está dentro de esta caja? Entonces nosotros podemos decir, bueno, sabemos que si existe una carga eléctrica positiva, entonces las líneas de campo eléctrico pues van a salir de la caja. Entonces, en función de esto, nosotros podemos poner una carga de prueba. Digamos aquí, una carga de prueba Q0, siempre positiva. Entonces, por lo tanto, esta carga de prueba va a ser básicamente empujada. Si la carga es empujada, lo que significa es que hay una fuerza, puesto que recordemos que fuerza es igual a carga por campo. Entonces, lo que tenemos es, ponemos una carga de prueba. Si la carga de prueba se mueve es porque adentro hay un campo, es decir, hay una fuerza que está empujando a la carga eléctrica a moverse. Entonces, por lo tanto, adentro debería de haber un campo. Si la carga de prueba se mueve hacia adentro, entonces lo que significa es que adentro yo debería tener una carga negativa, es decir, un campo negativo que está jalando esa carga de prueba hacia adentro. Entonces, en función de las líneas de campo, nosotros podemos de alguna forma determinar si existe un campo eléctrico o no. Entonces, entre más carga esté dentro de esta caja, más líneas de campo eléctrico habrá y por lo tanto con más fuerza atraerá o repelerá a esta pequeña carguita de prueba. A estas líneas de campo que atraviesan esta superficie, nosotros le vamos a llamar el flujo eléctrico. Es decir, tenemos una superficie y esta superficie es atravesada por un campo eléctrico. Ese campo eléctrico voy a considerar por lo pronto que es constante, entonces definimos el flujo eléctrico phi básicamente como E.A, donde el A básicamente es el área normal a la superficie. Recordemos que cuando tenemos una superficie, por ejemplo esta en este caso, esta básicamente es su normal. Entonces, bueno, básicamente toda esta sería su área. Entonces le ponemos A vector cuando en realidad es simplemente el área punto la normal. Entonces, como es un producto punto del flujo eléctrico, el flujo eléctrico lo que significa es que va a ser un escalar. Las componentes del flujo eléctrico simplemente son Newton por Coulomb por metro cuadrado. El flujo eléctrico básicamente son las líneas de campo que están atravesando una cierta superficie. La superficie puede ser abierta, como por ejemplo esta imagen que está aquí, o puede ser una superficie cerrada, por ejemplo una caja como la imagen que había puesto anteriormente, una esfera, un cilindro, cualquier imagen que ustedes quieran. Ahora imagínense que ustedes están en su casa y les llega una cierta cantidad de aire a través de su ventana. Entonces, en función de qué tan fuerte sea el aire que le atraviesa esa ventana, ustedes podrían decir, es que afuera está haciendo mucho viento. Pueden cuantificar el viento que hay afuera básicamente en función de la cantidad de aire que está entrando a su ventana. Lo mismo, por ejemplo, si hace frío, ustedes abren la ventana y se siente el aire frío, entonces ustedes pueden decir, afuera debe estar haciendo frío y no necesitan necesariamente salir para darse cuenta de esto. Solamente con una pequeña cantidad de flujo de aire que esté entrando, con eso pueden tener una idea del clima que está afuera. Básicamente es lo mismo con el flujo eléctrico. Hay un flujo eléctrico que está atravesando una cierta superficie y con esa cantidad de flujo ustedes pueden tener una idea de la cantidad de campo y por lo tanto la cantidad de carga que hay del otro lado. Como el flujo eléctrico es directamente proporcional al campo, si hay mucho flujo eléctrico ustedes pueden decir, es que del otro lado hay un campo muy grande, por lo tanto tenemos una carga eléctrica muy grande. Si hay muy poco flujo eléctrico,
Entonces pueden decir, lo que pasa es que el muy poco flujo eléctrico significa que hay un campo muy pequeño, por lo tanto hay una carga muy pequeña del otro lado. También más o menos nosotros podemos inferir de dónde viene. Por ejemplo, en este caso, la imagen nos está diciendo es que el campo eléctrico básicamente tiene esta dirección. Eso lo que nos está diciendo es que probablemente exista una varilla o una lámina que esté cargada positivamente y esta lámina es la que esté generando el campo eléctrico básicamente en esta dirección. Entonces nosotros podemos inferir que de este lado muy probablemente debe de haber una lámina cargada positivamente que es la que está generando este flujo eléctrico. Esto es para el caso del flujo eléctrico uniforme, pero también podremos tener el caso donde el flujo eléctrico no necesariamente sea uniforme, es decir, donde el campo no sea una constante. ¿Qué pasa si el campo eléctrico no es uniforme? Es decir, ¿qué pasa si el campo varía de un punto a otro? Por ejemplo, si aquí tengo una cierta intensidad de campo y acá tengo otra intensidad de campo menor. ¿Qué pasa si el área es parte de una superficie curva? Entonces, básicamente para poder cuantificar el flujo eléctrico a través de una superficie curva, o no necesariamente curva, pero no uniforme, entonces lo que tenemos que hacer es seccionar a la superficie en pedacitos infinitesimales con pequeños pedacitos de área dA y a cada uno de estos pues va a tener una cierta normal. Entonces recordemos que cuando tenemos una función, entre más pedacitos infinitesimales tengamos, entonces por lo tanto la suma se nos va a disparar a infinito. Si los delta A tienden a cero, pues por lo tanto la suma se va a disparar hasta infinito. Y eso básicamente lo que vamos a hacer es cuantificar el flujo eléctrico a través de una integral. Entonces, en resumen, podemos cuantificar el flujo eléctrico a través de la integral. El flujo, cuando la superficie no es uniforme, lo que podemos hacer es seccionar esta pequeña superficie en pedacitos infinitesimales y al final del día vamos a tener que el flujo eléctrico es la integral de E punto de A. Aquí se me pasó a decir que recordemos que había dicho que el flujo eléctrico es escalar, entonces por lo tanto E punto de A lo que significa es el producto punto que está relacionado con el coseno del ángulo. ¿Cuál coseno del ángulo? Pues el ángulo que hay básicamente entre el flujo eléctrico y la normal. Tenemos, digamos, una superficie así y supongamos que este sea su campo eléctrico y este sea la normal. Entonces, este pequeñito ángulo de aquí es el ángulo que hay entre el campo eléctrico y la normal a la superficie. Por eso es que el flujo eléctrico podemos definirlo como E punto de A, lo que había puesto anteriormente acá, que también lo podemos reescribir como E por A por el coseno del ángulo, el ángulo que hay entre la normal y el campo eléctrico en el caso de que la superficie eh, sea homogénea, pues nosotros sabemos su área. En el caso que la superficie no sea regular, entonces podemos seccionar la superficie en pedacitos infinitesimales de área e integrar. Como es una superficie, como es un área, entonces lo que significa es que es una superficie y en realidad recordemos que esta integral de dA en realidad es una integral doble. Si estamos en coordenadas cartesianas, pues simplemente es dx dy. Hagamos algunos ejemplos para ilustrar el flujo eléctrico. Se mide un campo eléctrico de 1.25 meganewton sobre coulomb a una distancia de 0.15 metros de una carga puntual. Inciso A. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera a esa distancia de la carga? Inciso B. ¿Cuál es la magnitud de la carga? Primero podemos considerar la imagen, que básicamente es, tenemos una superficie esférica y en el interior tenemos una pequeña carga puntual, Q. Sabemos que una carga puntual Q, las líneas de campo eléctrico de una carga positiva salen. Entonces podemos tener básicamente esta imagen. Y recordemos que la normal a una esfera básicamente es en esa misma dirección. Entonces, por lo tanto, el flujo eléctrico simplemente será E punto el A. En este caso, la normal va en la misma dirección que el campo eléctrico y por lo tanto el ángulo sería coseno de cero. Entonces sería el campo, que ya lo tenemos, que es 1.25 meganewton sobre coulomb, por el coseno en este caso de 0 grados, por el área. Recordemos que el área de una esfera es 4pi por r cuadrada. Entonces por lo tanto el flujo eléctrico simplemente será, y este es nuestro inciso A, el flujo eléctrico. El inciso B, ¿cuál es la magnitud de la carga eléctrica? Bueno, sabemos también que el campo de una carga simplemente es K por Q
sobre recuadrada. Como en este caso sabemos el campo y tenemos la distancia a la que es 0.15 metros a la cual se está ejerciendo este campo, entonces simplemente podemos despejar Q y de esa forma podemos determinar la carga. La figura muestra un cilindro de radio R inmerso en un campo eléctrico uniforme, siendo el eje del cilindro paralelo al campo. Determina el flujo eléctrico a través del cilindro, que es la imagen que tenemos. ¿Okay? Entonces, en este caso, que es una superficie cerrada, lo que tenemos que hacer es dividirlo en las normales que tenga. Recordemos que un cilindro tiene tres normales, que son la tapa de arriba, la tapa de abajo y la otra normal, que es lo que hace es que le da vuelta a la superficie del cilindro justo en esta dirección. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que el flujo total lo debemos escribir como la suma del cilindro más las tapas. Recordemos el flujo eléctrico para cada normal, dado que es un producto punto y el producto punto pues va a ser diferente en cada una de las normales. Por lo tanto, cuando tenemos esta integral, nosotros la podemos dividir entre la tapa 1, aquí está la normal 1, más la tapa 2, que aquí está la normal 2, más la normal que tiene que ver con la que le da la vuelta alrededor del cilindro, que en este caso lo voy a poner como N3, que es esta que está aquí, que básicamente es este por dA. Entonces, reescribiendo cada uno, recordemos que el producto punto tiene que ver con el coseno del ángulo. Entonces, para la normal 1, el campo va hacia la izquierda, mientras la normal va a la derecha. Por lo tanto, hay un ángulo de 180 grados y el coseno de 180 es menos 1. Entonces, la integral 1 sería. La segunda integral pasa a lo contrario. El campo viene para acá, la normal viene para acá, entonces por lo tanto sería coseno de 0. Y el coseno de 0 pues es 1 y simplemente nos va a quedar de A. Y para el caso de la tercera reintegral, la normal, si la vemos aquí, la que le encerré, entonces la normal va hacia arriba mientras el campo viene para acá, es decir, forman un ángulo de 90 grados y el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, esta es 0. Como finalmente tapa 1 y la tapa 2 básicamente son las mismas, entonces por lo tanto esto vale 0. Y eso lo que significa es que el flujo total que pasa a través de este cilindro es 0. Como consecuencia tenemos un corolario muy interesante. Y esto es muy importante, esto es sí y solo sí, es decir, el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, siempre y cuando el campo eléctrico sea uniforme, es decir, sea constante, es 0. Si en el caso de arriba tengo el cilindro y el cilindro está abierto de un lado, cuando venga el campo eléctrico, entonces lo que va a pasar es que va a penetrar una tapa, entonces aquí vamos a tener un coseno de 180 grados, pero en la tapa derecha no existe la tapa derecha. Entonces, por lo tanto, este que está aquí no se va a poder cancelar porque yo no tengo la otra normal hacia acá. Entonces, solamente el flujo eléctrico solamente va a ser cero siempre y cuando la superficie sea cerrada y siempre y cuando el campo eléctrico sea constante. De lo anterior podemos definir la ley de Gauss, la cual básicamente consiste en lo siguiente. Tenemos una carga positiva y una carga negativa. Sabemos que las cargas positivas las líneas de campo salen, mientras en las negativas las líneas de campo entran. Entonces, por lo tanto, las líneas de campo aquí en medio básicamente serían así. Ahora consideremos una superficie imaginaria. Esta superficie se va a llevar una superficie gaussiana. Entonces, consideremos primero una superficie, digamos así. Entonces nosotros nos podemos preguntar, bueno, ¿cuál es el flujo eléctrico que pasa a través de esta superficie? Recordemos que el flujo eléctrico lo definimos como, y si solo si el campo es constante y la superficie es cerrada, entonces dijimos que esto era igual a cero. ¿Por qué es igual a cero físicamente? Bueno, pues porque por un lado está entrando flujo y por otro lado está saliendo flujo. Por aquí entra y por aquí sale. Entonces, por lo tanto, lo mismo que entra es igual a lo mismo que sale y no hay un flujo neto. Si nosotros construimos otra superficie gaussiana, digamos por acá, va a pasar exactamente lo mismo. Pero ahora, ¿qué pasa si construyo una superficie gaussiana aquí?
Entonces, por lo tanto, sí va a existir un flujo y ese flujo eléctrico va a ser positivo porque todas las líneas de campo solamente están saliendo. Y si ahora construyo una superficie gaussiana aquí, entonces lo que va a pasar es que el flujo eléctrico es negativo, pues todas las líneas están entrando y ninguna está saliendo. Básicamente esto es a lo que se le conoce como la ley de Gauss. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? Que si tenemos una carga encerrada, entonces por lo tanto sí existe flujo eléctrico. Si no tenemos ninguna carga neta encerrada, entonces por lo tanto no hay flujo eléctrico. Recordemos que la carga neta es la suma de todas las cargas. Entonces, por lo tanto, epsilon 0 por phi es igual a Q. Y esto es lo que nos dice la ley de Gauss. El flujo eléctrico es igual a Q sobre epsilon 0. El epsilon 0 en realidad está ahí para que nos dé las unidades de flujo, porque si solamente tuviéramos la carga serían coulombs y el flujo es newton sobre coulomb por metro cuadrado. Entonces, por lo tanto, el flujo eléctrico es igual a carga sobre epsilon 0. Si existe carga, existe flujo. Si no existe carga, no existe flujo. Y si ahora relacionamos el flujo eléctrico con la integral que teníamos anteriormente, lo que nos dice es que la integral cerrada del campo punto DA es igual a Q en el interior sobre epsilon 0. Cuando me refiero a Q en el interior, me estoy refiriendo al interior de la superficie gaussiana. Recordemos que esta es una superficie gaussiana, esta es otra. Una superficie gaussiana simplemente es una superficie imaginaria que nosotros nos inventamos para poder encerrar a la carga o encerrar una región del espacio donde nos interesa cuantificar el flujo eléctrico. Si esta región del espacio no hay ninguna carga, pues por lo tanto el flujo va a ser cero porque todo lo que entra es equivalente a todo lo que sale. Sin embargo, si existe carga, entonces sí va a haber un flujo neto, es decir, o va a salir las líneas de flujo porque la carga es positiva o el flujo va a ser negativo, van a estar entrando a la superficie gaussiana por el hecho de que la carga es negativa. Y esto es lo que se le conoce como la ley de Gauss y también se le conoce como la primera de las ecuaciones de Maxwell, donde E es el campo eléctrico que está produciendo la carga, dA es el área de la superficie gaussiana. Este puntito que estoy poniendo aquí en realidad es el producto punto, que básicamente es el ángulo que hay entre el campo y la normal a la superficie gaussiana. Y Qin es la carga neta en el interior de la superficie gaussiana. Y básicamente esto es la ley de Gauss. Por lo tanto, podemos tener al final del día básicamente tres relaciones. Les repito, si hay carga encerrada, hay flujo. De lo contrario, no, porque el flujo eléctrico que entra es equivalente al flujo eléctrico que sale. El flujo eléctrico es independiente de la forma y el tamaño de la superficie gaussiana, solo depende de la carga encerrada, que es básicamente lo que estamos viendo en las imágenes. En la imagen de la izquierda tenemos una carga y diferentes superficies y el flujo eléctrico es equivalente en cualquier superficie. ¿Por qué? Porque recuerden que el flujo eléctrico simplemente es, no lo puse, carga sobre epsilon 0. Y en la imagen de la derecha lo que tenemos es una carga que está afuera de la superficie. Lo que pasa es que la carga entra por un lado y sale por el otro. Entonces ustedes hacen lo que entra menos lo que sale, pues entonces por lo tanto el flujo neto es cero. Hagamos un ejemplo para ilustrar la ley de Gauss. Inciso A, ¿cuál es el campo eléctrico de una esferita con carga Q? Entonces primero recordemos que la ley de Gauss básicamente nos dice que el E punto de A es igual a la carga en el interior sobre epsilon 0. Lo siguiente que tenemos que hacer es una superficie gaussiana, es decir, una superficie que sea imaginaria pero que encierre al objeto. Normalmente esta superficie tiene que tratar de tener la misma forma del objeto para que las normales coincidan y ese producto punto, que es un coseno del ángulo, entre el campo y la normal coincidan y sea 1. De esa forma no tenemos que integrarlo. Entonces en este caso, como tenemos una pequeña esferita, pues lo que conviene hacer es una esfera un poco más grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Que las líneas de campo de la carga positiva van a ser hacia afuera y recordemos que la normal a la esfera pues también va a ir en esta dirección. Entonces, por lo tanto, el campo eléctrico y la normal van en la misma dirección y sería coseno de 0 que vale 1. Y la carga en el interior pues simplemente es esta carga que está aquí, que es
Q. Por lo tanto, la ley de Gauss se reduce simplemente a E de la integral de dA sobre Q sobre epsilon 0, donde en este caso dA es el área, bueno, hay que integrar, que sería el área de una superficie esférica, pero pues todos sabemos que el área de una esfera es 4πr cuadrada, donde r cuadrada es de la esférica a la superficie gaussiana. Entonces simplemente despejamos el campo. Si nosotros reacomodamos este término, recordemos que 1 sobre 4pi epsilon 0 es K, la constante de Coulomb, por lo tanto podemos escribir el campo eléctrico de la esfera como K por Q sobre R cuadrada. Esto básicamente lo que nos dice es que el campo eléctrico de una esfera es equivalente al campo eléctrico de una carga puntual. Inciso B. ¿Cuál es la fuerza que ejerce una carga Q' sobre la esferita? Ahora lo que tenemos es que tenemos que poner una carga pequeñita Q' y nosotros lo que queremos es la fuerza que siente esta carguita Q' sobre esta otra carga. Pero nosotros recordemos que habíamos visto que fuerza simplemente era igual a carga por campo. En este caso es la fuerza que siente una carga prima sobre la esferita. Si nosotros sustituimos este resultado, lo que tenemos es esto. Y ustedes básicamente saben reconocer este lado derecho de la igualdad, que simplemente es la ley de Coulomb. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto físicamente? Básicamente nos dice, la ley de Gauss en realidad es mucho más importante que la ley de Coulomb, es decir, la ley de Coulomb está contenida dentro de la ley de Gauss cuando yo simplemente aplico la fuerza de una pequeña carga Q' sobre una esferita o una carga puntual, no importa. Esto básicamente se dio cuenta Maxwell. Entonces Maxwell lo que hizo fue decir, bueno, a ver, la electricidad, el magnetismo, hay muchísimas ecuaciones. ¿Cuáles son ecuaciones fundamentales? Es decir, ¿cuáles son las ecuaciones más importantes de la electricidad y el magnetismo? Se dio a la tarea de estudiarlo muy a fondo y se dio cuenta que con 4 ecuaciones él podría describir completamente toda la electricidad y el magnetismo, que es lo que vamos a ver a través del curso. Él se dio cuenta que en realidad la ley de Coulomb está contenida adentro de la ley de Gauss, entonces por eso es que a la ley de Gauss también se le conoce como la primera de las ecuaciones de Maxwell. La ley de Coulomb sí es una ley muy importante, pero en el contexto de las ecuaciones de Maxwell no es considerada como una ecuación fundamental, puesto que está dentro de otra ley.